como teníamos ayer, que fue como celebración y lo fuimos viviendo. Hoy, como viene señalado en el programa, María en la Fe, la conferencia nos la va a dar el reverendo padre Diego Campado Quintana. Yo creo que no necesita presentación, porque lo conocemos todos. Prácticamente, el que no lo conoce de vista lo ha saludado o lo que sea, por la verdad, en FP habrá que pasar por sus manos muchísimo. Pero bueno, don Diego es de Nerva, se ordenó en el año 65, como cual lleva ya tiempo ordenado, es licenciado en teología, aunque tiene doctorado, pero no está con la tesis. No está defendido. Y él se defiende. Y el doctorado también, la especialidad era normática. Fue profesor mío, precisamente de eso, de normática, Tratado de Gracia, cuando estábamos en Sevilla. Él ha pasado por la delegación diocesana del clero, ha pasado por la comisión de los miembros de asesora para el diaconado permanente, de profesor, tanto en Huelva como en Sevilla, ya digo que a mí me dio clase. Ha pasado por la vida pastoral como párroco en Moyullo hasta el 92. En el 92 pasó de párroco al Monte y yo pasé de vicario parroquial de él. En el Monte yo tuve 7 años, él tuvo 14, 2 venían de la Virgen. Actualmente don Diego está de párroco en la Concepción, en Huelva, y está ejerciendo, pero aparte de toda la responsabilidad, los cargos dentro de la Iglesia son responsabilidades y son unas tareas tremendas. No tiene nada que ver con los cargos civiles. Nada tiene que ver con los cargos civiles. Son tareas y responsabilidades tremendas y cargas grandes. Pero trabajo para la Iglesia y por la Iglesia. En el fondo es Iglesia. Actualmente es el vicario de la Vicaría para la Celebración de la Fe. Y lleva también la delegación diocesana de hermandades y cofradías. Así que, don Diego, suya la palabra. Bienvenido. Muy bien, muy agradecido a Antonio, a la Hermandad Sacramental, a todos ustedes, por querer que esté con vosotros compartiendo esta tarde, dentro de esta semana tan hermosa, tan profunda también, que habéis organizado de cara precisamente a la figura de María. Conferencias, celebraciones, y todo eso con niños, mañana con jóvenes, en fin, que yo creo que es una semana intensa que os ayuda indiscutiblemente a renovar y a vivir en profundidad cada vez más la devoción auténticamente mariana. Muy bien. Por tanto, reitero mi gratitud, mi alegría por estar aquí con vosotros, muchísimas caras conocidas, aparte de alumnos, que son amigos, y de personas que tanto desde Moyullo como desde Almonte he compartido muchísimas experiencias con vosotros y he venido aquí muchas veces a predicar a la Virgen, también después tanto en Almonte con la Hermandad del Rocío, y cuando vais con frecuencia al Rocío lo hemos visto allí también. Hay que ver una cara con quien he compartido unas peregrinaciones también, por tanto estoy en familia y en ese espíritu de familia vamos a tocar este tema. Es María, modelo y ejemplo de vida de fe. Y pongo abajo el subtítulo Peregrina de la Fe, que es un título muy querido por el Papa Beato Juan Pablo II, el único Papa que ha visitado nuestra diócesis. Hay que esperar que pasen los años para darnos cuenta de la importancia de todo esto, y que ha estado también muy cerca de nosotros, en el Rocío. Y esta expresión es muy propia y característica de él. De tal manera que, como diré más adelante, prácticamente la encíclica Madre del Redentor de Juan Pablo II, con la que él quiso preparar y vivir el año mariano de 1987 para conmemorar los 20 años de la publicación del Papa Pablo VI de la encíclica El culto mariano, pues él hace todo un recorrido de la figura de María en la encíclica Madre del Redentor desde el punto de vista de la fe, y presenta a María
como mujer peregrina en la fe, que hace un camino de fe, que va creciendo en la fe, va madurando en la fe, y en ese sentido es ejemplo y modelo para todos nosotros, puesto que nosotros también es una fe que se inicia, es una fe que debe crecer, es una fe que debe madurar, es una fe que debe manifestarse en la conducta, en el pensamiento y en el modo de actuar, de vivir y de proceder. Sitúo esta conferencia en el contexto eclesial en que nos encontramos y también en el contexto social, en el entorno del mundo que nos toca vivir, porque indiscutiblemente la fe siempre es la misma, pero la fe tiene unos retos, tiene unos desafíos, tiene, diríamos, una referencia al mundo concreto al que tiene que evangelizar, tiene que anunciarse esa fe, tiene que comunicarse esa fe. El contexto eclesial en que situamos la conferencia es a las puertas del año de la fe. Precisamente estamos convocados por su santidad el Papa Benedicto XVI a partir del 11 de octubre de este año para iniciar el año de la fe, que culminará, finalizará en la fiesta de Cristo Rey del año 2013. Por tanto, un año largo para que las comunidades cristianas, los cristianos, individual y comunitariamente, renueven, revitalicen, purifiquen y acrecienten su vida de fe, que no es solo ni principalmente verdades, sino que es fundamentalmente una adhesión a la persona de Jesucristo, hacer de Cristo camino, verdad y vida, el centro de nuestra vida, el eje de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida, que fue lo que hizo María. Por eso, la fe de María es modélica, porque nadie como ella ha hecho de su Hijo Jesús el centro, el quicio, el fundamento, la base, la roca sobre la que edificó, construyó, levantó y alzó su propia vida. Por eso, nadie como ella nos ayuda a vivir la fe de una manera auténtica, verdadera, liberada de todo aquello que la puede falsear, la puede adulterar y la puede, en cierto sentido, aminorar. Además, precisamente, se celebra el año de la fe para conmemorar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Ese concilio se inició hace 50 años por el llamado el Papa Bueno, Juan XXIII, que lo inició el 11 de octubre del año 1962. Entonces diríamos, vamos a conmemorar el Vaticano II, que realmente nosotros somos los creyentes del Vaticano II, porque a lo largo de estos 50 años las generaciones que han ido creciendo y las que se han ido realizando y se han ido incorporando a la enseñanza del Vaticano II. Los sacerdotes hemos predicado y hemos transmitido esta doctrina, pero en cierto sentido el Vaticano II está, diríamos, en muchos aspectos por estrenar. Hay aspectos y facetas de la fe cristiana que deben ser no solamente recuperados, priorizados en nuestra vida creyente. Además, se celebra también los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Precisamente vamos a conmemorar este catecismo que lo publicó el Papa Juan Pablo II, que es la síntesis, el compendio de la fe cristiana, de lo que recitamos en el símbolo, que es el credo, donde nuestra fe son verdades que creemos
verdades que celebramos, verdades que vivimos, la moral, y verdades con las que rezamos. Son los 4 aspectos que tiene el catecismo de la Iglesia Católica, que es ¿para qué? Para vivir la fe, para vivirla, para manifestarla. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos una vivencia de fe, no podemos ser evangelizadores, no podemos ser testigos. ¿De qué voy a testificar yo si no tengo experiencia de fe? Lo importante es tener experiencia, vivencia de la fe, que no se nos quede la fe en verdad en la cabeza, porque la fe que son verdades son personas fundamentalmente. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos envía al Hijo por obra y gracia del Espíritu. La Iglesia la formamos personas. Esas verdades son personas. Los sacramentos son signos en que las personas se encuentran con el Dios de la salvación, con el Dios de la vida. Verdades que no son realidades abstractas, que no son fundamentalmente nociones, sino que es la vivencia del encuentro con el Dios de la vida, el Dios de la salvación, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, el Dios de la reconciliación, el Dios de la liberación. Por eso María es un ejemplo modélico de vivencia de esta fe, porque ella vivió plenamente como hija del Padre Dios, se consideraba hija del Padre, vivió como discípula predilecta y aventajada de su Hijo Jesús, quien como ella ha sabido vivir el mensaje de su Hijo, hecho vida en su propio Hijo. Ella es templo y morada del Espíritu Santo, porque ella fue guiada, conducida, santificada, orientada, alentada, nutrida por la acción del Espíritu. No podemos tener fe de verdad si tu vida y la mía no está guiada, no está conducida, no está orientada, no está sostenida por el Espíritu que te santifica, te lidera, te purifica, te convierte, te ilumina y te hace caminar por la vida llenándola de fe, que es llenar la vida de sentido. La fe da sentido a la vida para vivirla con esperanza y entregarse plenamente a los demás. Por eso también se va a celebrar este año el signo de la transmisión de la fe, la nueva evangelización. ¿Nueva en qué sentido? No en los contenidos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Lo que afirmamos es algo que viene desde la generación apostólica, es algo que hemos recibido. La fe es un depósito que se nos entrega, es una herencia que se nos da, pero tenemos que vivirla en consonancia con las circunstancias históricas que nos tocan vivir. Y en esa fe que hemos recibido hay aspectos que según los momentos históricos hay que potenciar más que otros. Todo hay que tenerlo en cuenta, pero hay aspectos debido a las circunstancias concretas en que tenemos que insistir de manera especial. Por eso es nueva en cuanto al ardor, en cuanto al método, en cuanto al lenguaje que debemos de utilizar para que las nuevas generaciones que están en otro contexto distinto al que nosotros hemos podido vivir puedan recibir con garantía de autenticidad el mensaje de la fe, que es fundamentalmente la persona de Jesucristo, a la que tenemos que adherir, a la que tenemos que unirnos, a la que tenemos que dar plenamente nuestra adhesión y nuestro fiat total. Por eso, el contexto actual que tenemos muchas veces es un cierto debilitamiento de la fe y un cierto decaimiento de la fe en los países de raíces cristianas, sobre todo Europa, y dentro de Europa, que es también Europa, España. Estamos viendo esta realidad. Hay como una pérdida de fe, hay como un debilitamiento de la fe, hay como un decaimiento de la fe, hay como un cierto pasotismo en la fe, hay como una fe descafeinada, una fe adulterada, una fe laica. Hoy que se habla tanto de lo laico, de lo descafeinado, le falta empuje muchas veces a nuestra fe, le falta dinamismo, le falta coraje, le falta valentía, le falta audacia.
Le falta realmente esa dimensión. A veces nos da miedo de decir soy cristiano, soy creyente, tengo fe. A veces ocultamos nuestra fe, la disimulamos, la orillamos, la ponemos un poquito al margen. Parece que no queremos que nos identifiquen como cristianos, porque hay un contexto en que parece que decir que eres una persona creyente te consideran un carroza, te consideran una persona del pasado, te consideran que si quieres ser progresista tiene que negar la fe, tiene que pasar olímpicamente de la creencia. Y en este contexto nosotros los creyentes tenemos que decir no. Lo que dijo Juan Pablo II al inicio de su pontificado y que retomó el Papa Benedicto XVI también en su primera homilía como pontífice de la Iglesia: no tengáis miedo de anunciar a Jesucristo, de manifestar vuestra fe. Por eso, en este contexto de Europa que no se entiende sin las raíces cristianas, el mensaje constantemente de Juan Pablo II cuando venía a España, cuando ha visitado las iglesias europeas, siempre: reaviva tu fe, Europa, recupera tus raíces. Por eso, hermano, tenemos este gran desafío, esta gran encomienda, esta gran misión: saber vivir la fe para transmitir la fe. Tú eres evangelizador, tiene que ser evangelizador, tiene que sentirte enviado por Jesucristo en tu matrimonio, en tu familia, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu realidad concreta. Tú eres iglesia, comunidad creyente, que cree, celebra, vive, manifiesta, autentifica y da testimonio de tu fe. Por eso, el aspecto social que nos toca vivir es ese desafío que tenemos a la fe, porque parece que se intenta orillarlo, se intenta marginarlo, se intenta silenciarlo, y nadie como el cristianismo está siendo combatido. No hay ninguna religión en el mundo occidental, en el mundo llamado desarrollado, como el cristianismo, que esté siendo combatido y que se le está intentando poner multitud de penas. No digamos nada, en los países de Oriente Medio, lo que están sufriendo las comunidades cristianas, que son minorías, sufriendo enormemente, cómo han sido martirizados en las iglesias cuando estaban reunidos. Bien, pero vamos a centrarnos en Europa, vamos a centrarnos en España, cómo se intenta silenciar verdades a medias y poner en ridículo. Cogéis la televisión y veis constantemente cómo se mofa del hecho cristiano, sobre todo católico, que pocas veces vemos crítica a las religiones protestantes, y tienen también sus defectos, ¿de acuerdo?, como tenemos nosotros. Pero acabo de decir en la televisión, nadie como la Iglesia a lo largo de la historia ha apostado por el hombre, nadie como la Iglesia sigue ayudando tanto a la humanidad. ¿Y qué sería en España si la Iglesia dejara de atender a tantas personas? Esa es la fe auténtica, la fe que se acredita con el aval, con las credenciales de las obras, que es lo que decía Santiago. Tú dices que tienes fe, demuéstramela con las obras, que yo con mis obras te demuestro la fe. Una fe sin obra es una fe muerta. La fe se manifiesta en las obras. La fe busca la caridad, la entrega y el amor al prójimo. Por eso está un desafío a la fe por parte del mundo actual. En nuestra España, el relativismo en que existe, ya cualquier cosa es buena, se relativiza, no hay verdad absoluta, mentira, existen verdades absolutas. La fe te da un sentido absoluto del Dios de la vida, un sentido absoluto de la persona en cuanto que es imagen y semejanza de Dios. Está en una cultura de la indiferencia, del masoquismo, crisis de valores, lo estamos diciendo constantemente, crisis de valores. La crisis económica es fruto de crisis de valores. Precisamente, si los políticos, los sindicatos, hubieran tenido en cuenta la doctrina social de la Iglesia, desde el Papa, no remontemos a León XIII, ni a Pío XI, vamos a remontarnos a Juan XXIII, Mater Magistrum, vamos a remontarnos a Pablo VI, Populorum Progreso, vamos a remontarnos a Juan Pablo II, centésimos años para los 100 años de la Ley Noval, la solicitud del Rey Social, y ya Juan Pablo II
en su documento dijo: este capitalismo salvaje os llevará a la sociedad a un caos económico que producirá un caos de valores y de falta de respeto a la dignidad de la persona humana. Hoy ojalá los políticos y los sindicatos hubieran tenido en cuenta la doctrina social de la Iglesia. No estaríamos en lo que estamos, porque todo eso es el capitalismo salvaje que tenemos en consecuencia de la falta de valores morales y éticos. Y cuando esos valores morales y éticos no están fundamentados en la creencia en Dios, sino en el acuerdo mutuo que se pacta todo, ocurre lo que está ocurriendo: crisis de valores en la familia, en el matrimonio, porque hay crisis de fe, de la auténtica fe que dignifica al hombre, a la mujer, a la sociedad, al matrimonio y a la familia y a la política. Ahí tiene que haber política, y ahí tenéis los documentos de la Iglesia también, pero hace falta unos políticos que tengan un sentido de respeto al bien común, y no tienen que ser todos creyentes, pero si respetan la ley natural, que es otra de las cosas que se está negando. Solamente hay ley positiva, lo que tú y yo acordemos, y punto, y nada más, y no hay un punto de referencia. Por eso la crisis de valores es manifestación de una crisis de la fe, que es lo que da sentido de absolutez a las decisiones fundamentales de la existencia del ser humano. Por ello, la figura de María, pues, en la etapa conciliar y posconciliar, ¿cómo aparece María precisamente en los documentos de la Iglesia? Fundamentalmente como modelo, ejemplo, reclamo, incentivo para vivir la fe. Primer documento fue la Constitución, la luz de la gente sobre la Iglesia, y viene a decir: la Iglesia no se entiende sin María. Los dos fundamentos, o los tres fundamentos: el fundamento cristológico, Cristo, cabeza de la Iglesia; el fundamento petrino, el Papa, sucesor del ministerio de Pedro, del colegio episcopal; y el fundamento mariano, del cual el Papa Juan Pablo II ha hablado constantemente en sus documentos. Pero ya eso aparece insinuado en la Constitución, el capítulo 8, el documento sobre la Iglesia Luz del Mundo, finaliza con el capítulo 8, dedicado a María, para decir: la luz del mundo es Cristo, y esa luz es la fe, que alumbra e ilumina el caminar del hombre. Y María es camino de luz, es camino de fe, porque supo vivirla, supo realizarla y supo darla también a los demás. Por eso María, en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia, como tú y yo, no podemos entender ni nos podemos comprender si no es en relación con Cristo, en relación con la Iglesia. Porque en Cristo y en la Iglesia, como miembros que somos de la Iglesia, tenemos nuestra relación con la Trinidad y nuestra relación de cara al mundo al que estamos enviados. Y el Papa Pablo VI, precisamente ya en el año 67, publica la encíclica El culto a María, y ahí dedica unos párrafos a la fe de María, y la presenta. La fe de María es la raíz de María, mujer oyente de la palabra de Dios, mujer orante. Si no se tiene fe, no se puede rezar, no hay posibilidad de orar, porque rezar es comunicarnos con el Señor, comunicarnos con María, creer que Dios existe, creer que María está viva, creer que Cristo está vivo, creer que los santos están vivos. Por tanto, si no hay fe en esa realidad, no podemos rezar. La fe es fundamento de la oración, y la fe, porque tienes fe y crees en Dios y crees en María, crees en la Iglesia, tú te ofreces, tú te pones a disposición del Señor como se puso ella. Fía, hágase, aquí me tienes, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué espera de mí? ¿Qué desea de mí? Quiero ser tu colaborador en la historia de la salvación. Por eso, la fe de María es ejemplo para nosotros. Si no hay fe, no podemos decir de verdad palabra de Dios,
palabra del Señor, a la Sagrada Escritura. Verbum Domini, la palabra de Dios, la palabra del Señor, porque tengo fe, creo que es Dios quien me habla a través de la Escritura, porque tengo fe, creo que es Él, María, oyente de la palabra, supo acogerla, supo rumiarla, supo meditarla, supo vivirla, supo comunicarla. Y ahí estamos también nosotros, la fe auténtica que lleva a vivir de la palabra de Dios, que lleva a vivir en comunión con Dios, en comunicación con Él, en encuentro con Dios, el Dios que sale a tu encuentro. Dios va por delante de nosotros, se va ofreciendo constantemente para caminar en esa autenticidad de fe. Y tenemos después la encíclica Madre del Redentor, el Juan Pablo II, para celebrar el año mariano de 1987. Y ahí es toda esta encíclica, está centrada en María en cuanto peregrina en la fe, presentación de María, prevalentemente desde la fe, recorrido del camino del peregrinar de María en la fe, los momentos gozosos de la fe, los momentos dolorosos de la fe, los momentos luminosos de la fe y los momentos gloriosos de la fe. Y eso ocurre en todo y en cada uno de nosotros. Momentos gozosos que después el Papa va a desarrollar en su exhortación apostólica, el Rosario de la Virgen María, y va haciendo un recorrido alrededor de todos esos momentos de la vida de la fe de María. La fe gozosa, la fe también dolorosa. María tuvo tres anuncios. El primer anuncio fue gozoso, va a ser la madre del Mesías, lo que celebramos en la Navidad. Pero al poco tiempo tiene un anuncio ya doloroso, anticipo de la pasión de Cristo, cuando el anciano Simeón le dice: y una espada de dolor atravesará tu alma. Ya tuvo experiencia dolorosa, lo que es dar a luz en Belén, tener que huir a Egipto, y ese momento de dolor alcanza ese momento sublime al pie de la cruz. Pero igual que en Belén María es la madre del Cristo histórico, al pie de la cruz María tiene dolores de parto, de alumbramiento de la Iglesia, como madre de la Iglesia. En Belén es la madre del Cristo histórico. Al pie de la cruz a María se le dice, cuando Jesús dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. En Juan está representada toda la Iglesia, y dice también San Juan: y entregó su espíritu. Ese espíritu no es solo el espíritu humano, el alma que ya sale del cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo que entrega también, que culmina en Pentecostés, en la donación ya más plena del Espíritu, que es la confirmación de la fe apostólica y de la fe de María. María creció en la fe, también tuvo el momento cuando perdió a su hijo en el templo. Antes buscábamos con ansiedad y María conservaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Ella tuvo también la fe como una experiencia dolorosa y desafiante, y también al pie de la cruz. Si su hijo dijo: Padre, si es posible que pase de este cáliz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María estuvo también plenamente identificada con esa noche oscura de su hijo Jesús, como una eclipse de Dios en la conciencia humana de Jesús y en la conciencia humana de María. Pero ahí se afirma en esa oscuridad de la fe, muchas veces que la tenemos todo, a pesar de eso: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, yo sigo creyendo en ti y aquí estoy a tu disposición para caminar. Y el Papa introdujo los misterios luminosos, esos momentos de luz de la vida de María, la vida pública de Jesús. Y María vivió esos momentos de luz, de alumbramiento del reino, del nuevo mundo, de la nueva mujer. Por eso ella es la nueva Eva. La Eva antigua primera no creyó en la palabra de Dios y no la mantuvo. María es la mujer nueva que cree plenamente en la palabra de Dios. Y los momentos gloriosos, porque la fe culmina en el cara a cara con el momento definitivo de nuestro encuentro cara a cara en la escatología, en el cielo. Creemos que tu vida y la mía no acaba aquí. Esa es nuestra fe también. Y hoy día con mucha frecuencia
el cristiano pierde una dimensión escatológica, es decir, que tu caminar por la vida no termina aquí. Por eso creemos verdaderamente que no nos quedamos aquí. Es lo fundamental en nuestra fe, porque si no creemos en eso, vana es nuestra fe, ya nos decía Pablo. Creemos que Cristo ha resucitado, es el fundamento de nuestra fe, como el fundamento de la fe de María, que fue confirmada toda la vida de María, fue confirmada como la fe apostólica en Pentecostés y en la resurrección. Verdaderamente el Señor ha resucitado, garantía de que el que murió aparentemente como un repudiado, un rechazado, un marginado de la sociedad, ahí se cumple la promesa del Padre. El Padre es el amén, la resurrección a la muerte de Cristo. Sí, este que habéis ejecutado como un criminal, os habéis equivocado del todo, porque este es el Salvador. Y lo exaltó y lo resucitó. Por eso también nosotros tenemos que ver en María esta llamada, este requerimiento, esta invitación a vivir y a caminar cada día más en nuestra fe, que es momento de luz, momento de gozo, momento también de penumbra y momento de esperanza gloriosa. Y ella nos ayuda a todo esto. Y así, viviendo esto, con esta realidad, tenemos capacidad de contagiar la fe a otras personas. Pero si tú y yo damos una experiencia triste, aburrida, apática, de ir tirando, eso no entusiasma a nadie. Y la fe tiene capacidad de entusiasmar verdaderamente el corazón de las personas. Por eso, las características y dimensiones de la fe de María, la fe como en todos nosotros, es un don, es un regalo, como la vida. Yo le pregunto a los bautizos a la gente muchas veces, bueno, a ver, ¿a quién de los que estamos aquí no han preguntado si queremos nacer? A nadie. La vida comienza siendo un regalo, un don. La fe es un don porque es vida, pero la fe hay que convertirla en una responsabilidad. Y eso es educar. Hacer que tu vida sea una vida en positivo, en la verdad, en el amor, en la bondad, en el bien, en la justicia, en el perdón, en los valores evangélicos. Por eso es la misión de los padres y la misión de la Iglesia. La vida, que comienza siendo un regalo, se convierte en vivirla responsablemente, que es hacer de la vida un regalo para los demás. Porque cuando tú y yo amamos, queremos, perdonamos, comprendemos, ayudamos, compartimos, estamos dando razones para que los demás sientan la alegría de vivir y sientan ganas de vivir. Pero cuando tú y yo lo que creamos es odio, estancamiento, egoísmo, injusticia, avaricia, homicidio, secuestro, estamos quitando las ganas de vivir. Por eso, hermano, la fe es medio de la vida para dar una vida auténtica en el Espíritu de Jesús. Por eso María es la madre de la vida, porque nos dio en el sí, en el fiel, acogió la vida en su seno y ofrece la vida, transmite la vida, entrega la vida en su Hijo bendito, para que tú y yo también. La historia de la salvación se hace con mediación. Dios quiere contar con nosotros. Por eso decimos que el cristianismo es historia, porque cuenta con el hombre, y Dios para salvar tiene un campo de acción muy grande, pero cuenta fundamentalmente con nosotros, y a través de nosotros, Dios en su Hijo bendito, con la acción del Espíritu, quiere que la fe, semilla de esta vida, llegue también a todos y a los demás. Por eso, respuesta. María respondió, fía, hágase, aquí me tienes, Señor, cuenta conmigo. También nosotros tenemos que crecer en esa respuesta al regalo de la fe. Es gracia y libertad. La libertad que te dignifica y te ennoblece, o la libertad que te degrada, te envilece, te deshumaniza, como estamos viendo por desgracia. Un abuso de la libertad. La libertad está en ti y en mí para que te realice como persona, no para que te destruya como persona. La libertad no es hacer lo que me venga en gana. La libertad es un valor al servicio de los valores que ennoblecen, dignifican y autentifican la libertad, al servicio del bien, de la verdad, de la justicia, de la paz, del amor, del perdón, de la reconciliación
libertad, hace lo que te viene en gana y te dejas llevar de tus impulsos negativos, esa libertad te está destruyendo, te está aniquilando, te está avasallando, te está convirtiendo en un drogodependiente de una libertad abusiva, negativa y destructora. La fe libera auténticamente la libertad del hombre para ponerla al servicio de los valores que dignifican la sociedad, la familia, la iglesia, al hombre y a la mujer. Por eso, la obediencia de la fe es como se dice en el lenguaje bíblico: Abraham, padre de la profeta, el padre, la obediencia de la fe. Esa es la fe. Obedecer las exigencias de la fe, que es la semilla de un Dios que te quiere, que te salva, que quiere contar contigo para llevar adelante el proyecto de liberación, de salvación y de redención de la humanidad. La fe, raíz de todo esto. Por eso María es raíz, es como matriz, porque en ella viene el fundamento de esto que Jesucristo enseñó. De ahí pues que la fe nuestra tiene la dimensión trinitaria, no se entiende sin una vivencia de Dios Padre que nos da la vida, que nos regala a su Hijo, el mejor regalo que ha recibido la humanidad es Jesucristo, que nos da María como madre, que nos da el Espíritu de Dios, porque la vida es una lucha, es un combate entre el bien y el mal. Por eso en el bautismo ponemos el odio como hay una unción, un masaje para que sea ágil en combatir y en vencer el mal del Espíritu. Creemos en esta realidad, y si crees de verdad, tú estás viviendo la fe, esa dimensión trinitaria, como la vivió María, la mujer llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, sostenida por el Espíritu, la mujer discípula de su Hijo, en la dimensión cristológica de la fe, indiscutiblemente en Cristo es el fundamento de nuestra fe, porque es el puente entre el Dios Padre y la humanidad, es puente. Por eso decimos sacerdote, todas dar el sacro, el que nos da lo sagrado, nos da, es el que nos une lo humano con lo divino, ya unido en él, hombre, auténticamente Dios, y por eso nos une con Dios en él y en él con la humanidad. Es neumatológica, el espíritu, neuma significa espíritu, neumático, que tiene el aire dentro, neuma, el espíritu de Dios, el que nos llena a nosotros, nos insufla este espíritu para que seamos verdaderamente personas guiadas por él y nos abramos a su acción que ilumina nuestra fe, los dones del espíritu para vivir la fe, y los frutos del espíritu son los frutos de la fe que en María se dio también, como recoge muy bien el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre lo que es María, Madre del Redentor. Y lo eclesiológico, la dimensión eclesial de la fe, creo en la iglesia, decir, María es madre de la iglesia, nadie como ella cuida de sus hijos que es la iglesia, y ella realmente cree también en su maternidad de madre de la iglesia, que fue el título con que el Papa Pablo VI finaliza el Concilio Vaticano II. A partir del Vaticano II, el Papa proclama a María madre de la iglesia. Y tenemos la dimensión soteriológica de salvación. La fe se nos da para salvarlo, para vivir la salvación del mal, del pecado, de todo aquello que nos destruye, que nos aniquila, que nos impide vivir con dignidad de persona, hecha imagen y semejanza de Dios. Y la fe nos conduce a que no todo acaba aquí, que tenemos una plenitud de vida, que gozaremos cara a cara del Dios de la vida, en Jesucristo el Señor, y tendremos la dicha de contemplar cara a cara lo que ahora vivimos en la fe. No lo contemplamos, ya lo dijo también Jesús. Tomás, ¿tú crees? Bienaventurados los que van a creer en mí sin haberme visto. Y ahí estamos la multitud de generaciones cristianas a lo largo de la historia. Por tanto, llegará un momento en que lo que aquí, como dice Pablo también en la carta a Corintios, capítulo 13, de las 3 virtudes, solamente permanecerá la caridad. La fe pasará
la esperanza también, porque culminaremos nuestra esperanza en esa misión, en ese gozo, en esa gran fiesta del cielo, en que ya contemplaremos cara a cara quién es María, quién es Jesús, quién es la Trinidad, quiénes son todos los hermanos nuestros que nos han precedido en el camino de la fe. Y ya para terminar, ahí pongo 3 palabras latinas que son de San Agustín y que Santo Tomás recoge. La fe es, en definitiva, creer en Él, creer a Dios, creer en Él, creer que Dios me habla, que Dios se comunica, que Dios da a conocer su mensaje, su verdad. Por eso la palabra de Dios, le digo palabra de Dios, palabra del Señor. Dios habla, sigue hablando, y sigue hablando también a través de los acontecimientos de la historia. Quien tiene fe sabe descubrir los signos de los tiempos, que ya el concilio Vaticano II, sobre todo la Constitución Gaudium et Spes, lo da a entender. Si no se tiene fe, no sabemos descubrir los signos de los tiempos. Es lo que el Señor nos quiere decir con las cosas positivas que hay en nuestro mundo, que las hay, y creo que también el Señor nos quiere decir con las cosas negativas que se dan. ¿Cómo tenemos que responder ante las cosas positivas que las hay? ¿Cómo tenemos que responder ante los aspectos negativos que pueden lesionar, que pueden adulterar, falsear y aminorar el empuje de la fe para transmitirla y comunicar? Creer en Él, creer que Dios realmente me ama, me quiere, se me da, y creer en Dios, confianza en Él, apoyarme, sostenerme, enraizarme, la roca en la que yo me apoyo, en su Hijo bendito, en tener el fundamento. La fe es confianza, la fe es escucha, la fe es realmente entrega a Dios. Por último ya, María en el año de la fe. ¿Qué nos puede decir María en el año de la fe? Pues yo recojo aquí una frase del documento del Papa, La Puerta de la Fe, con la que convoca el año de la fe. Entonces yo pido a María que ella nos ayude a todos a que el año de la fe sea realmente una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Nadie como ella, si nos encomendamos, nos ayudará a que realmente renovemos esta fe nuestra en su Hijo bendito, a redescubrir la alegría de creer. Esta expresión la utiliza mucho el Papa Benedicto XVI. Se podría hacer una tesis doctoral sobre 4 o 5 términos que utiliza el Papa actual mucho: la belleza de la fe, la alegría de la fe, el testimonio de la fe, la valentía de la fe. En casi todos los documentos aparecen esta expresión, igual que Juan Pablo II también tuvo las suyas, como peregrinar en la fe, la peregrinación de la fe, el título de Cristo Redentor. Fijaros que todas las grandes encíclicas, la primera de Juan Pablo II, Cristo Redentor de la mundo, sobre la Virgen, María, Madre del Redentor, sobre San José, custodio del Redentor. Y así, digamos, tiene los documentos más importantes sobre la idea de Cristo el Redentor. Igual este Papa insiste mucho en la idea de redescubrir la alegría de la fe y la belleza de la fe. Para esta expresión, encontrar el entusiasmo de comunicar la fe, muy importante, sentirte impulsado a dar la fe, a comunicarla, a entregarla, porque tú estás convencido que es maravilloso poder decir creo, tengo fe. A donde llega el que no cree, ahí llego yo. Si lo que dice el que no cree es verdadero, justo, noble, los valores que el que no pueda descubrir, ahí lo descubro yo, porque en principio soy tan persona y tan hombre como el que no cree, y que no venga a mí diciéndome que los que no creen son más inteligentes que los que creen. Mentira podrida. No voy a poner como ejemplo, pero yo en un colegio de Utrera todos los años van dando honor, éramos 50 alumnos y había algunos chavales que eran una toca, nada. Por tanto, de eso mentira podrida, cómo nos engañan. Decir que si eres inteligente no crees. ¿A dónde va todo eso? Mentira. A lo largo de la historia hay testimonio de fe
de hombre de una gran inteligencia. Por tanto, a donde llega el que no cree, si lo que dice es de verdad, ahí llego yo, porque tengo tanta capacidad como él. Y la fe es siempre una plusvalía de los valores del espíritu. Igual que ahora, por desgracia, la plusvalía de la bolsa de los valores materiales está por el suelo, la fe es un más, es un más. A donde llega el que no cree, llego yo, pero es un más. Por eso el Papa también mucho actual hace ver cómo la fe y la razón no están contrapuestas. Y cuando se da eso, pues por cientificismo o tecnicismo. ¿Qué quiere decir eso? Son investigaciones científicas ideologizadas, es decir, investigaciones científicas que no son objetivas, que están mediatizadas por intereses económicos, sociológicos, psicológicos, porque hay cada tendencia psicológica que están completamente instrumentalizadas por intereses bastantes. Si hay ciencia de verdad, no puede haber oposición. Entonces será ahí, o bien porque la fe no ha sido bien explicada, o la ciencia no ha sido bien desarrollada. Hay muchos momentos en que se han presentado como cosas científicas, cosas que después, como en un ejemplo, la psicología, Freud, pansensualismo, mentira, no todo se explica desde la sexualidad. Entonces viene su discípulo Jung y se opone, no es todo así. Su discípulo Hadler, a Jung, como pasó entre Platón y Aristóteles. Este es el discípulo de Platón, el platonismo, el mundo de las ideas, que hay parte de verdad, pero el error que está en decir que esa es toda la verdad y la única verdad. Viene Aristóteles, el realismo, verdad, pero no es toda la verdad. No todo lo que es comprobado solamente por la técnica de la ciencia es la única cosa. Hay distintas dimensiones de la verdad. Por tanto, la fe nos descubre una dimensión de la verdad total del hombre. Entonces, ahí tenemos también ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, de un modo particular en la Eucaristía. María, mujer eucarística, es precioso. Tenéis en la encíclica del Papa sobre sacramento, sobre la Eucaristía, sobre la Eucaristía, eso es en la Iglesia, muy interesante. Termina con el capítulo María, mujer eucarística, una expresión propia de Juan Pablo II. Esa expresión casi nunca la hemos visto ni en los padres, no. Eso es algo muy característico de Juan Pablo II. Mujer eucarística, vivir de la Eucaristía, porque la fe fundamentalmente se alimenta y se nutre en la Eucaristía. Ser hombre de Eucaristía, la sacramental ha organizado todo eso. Deberá expresar, vivir, rezar, un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe. Por eso que el año de la fe no pase sin un estudio del catecismo de la Iglesia Católica, tenerlo presente. Y buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. La fe sin caridad no da fruto, es fe muerta. La fe se acredita y se avala con las obras de amor y de servicio al prójimo, y especialmente al más necesitado. Esas son las credenciales que demuestran una fe viva, auténtica y verdadera. María, la ánima de la madre, quiere que se atienda a los hijos, y especialmente a los hijos más necesitados. Por eso la fe de María nos impulsa. Ella hizo muchos bien de saber, fue a visitar y recibió la primera bienaventuranza. Dichosa tú, bienaventurada tú. Y el Magnífica de María es toda una proclamación de fe en el Dios que obra maravilla, en el Dios que libera, en el Dios que salva al pobre, al indigente, al rico, fíjate tú, a esos ricos que son ricos a costa de la injusticia. El otro domingo pasado, en la carta de Santiago no ve, pero cuidado, ese texto es un alegato contra los ricos, pero se puede utilizar demagógicamente, y muchos lo han utilizado. Han dicho, todos los ricos son malos. Mentira, también. Hay muchos ricos que actualmente lo están pasando muy mal. Y hay también muchos ricos que, gracias a Dios, pasándolo mal, están dando trabajo y manteniendo puestos de trabajo. Ahora, hay muchos más ricos que son los otros, y los sinvergüenzas. Y que
gran parte de lo que tenemos es debido a eso. Y si metemos ahí la banca, que los empleados son los que tienen menos culpa, nada, porque son ejecutivos los que le mandan, pero las grandes decisiones del mundo bancario, eso está realmente en gran parte corrompido. Como he dicho antes, de la falta de valores éticos en la economía, que se hubieran tenido en cuenta todo eso. Bueno, voy a terminar. Por tanto, el Beneficio Sur. Y por último, la religiosidad popular. En el año de nací amigo mío, es un campo que hay que cuidarlo mucho, porque habrá muchas congregaciones, santuarios, hermandades. Entonces, de verdad, esta realidad de la religiosidad popular y que en la lineamiento del sínodo que va a haber se valora muchísimo este dato, la importancia de la religiosidad popular, sobre todo en Europa, que está perdiendo sus raíces cristianas en muchos aspectos. Y gracias a esta manifestación, que tienen su efecto, indiscutiblemente, tienen su fallo, tienen la verdad, pero tienen también mucho de positivo. Y entonces hay que intentar potenciar, cuidar, sanar, purificar y corregir para que reduzca mucho más la vivencia de la fe, que se cree, se celebra, se practica, se reza y se vive. María, peregrina en la fe, nos haga peregrinar, dando fruto abundante de fe en el año de la fe. Muchas gracias. Alguna preguntita, si no quiero aclarar la exposición, en fin, a raíz de esto, alguna intervención vuestra, si queréis. Comandante, ¿es usted? Muy bien. Muy bien. Bartolomé, Siná, También patronismo de San Bartolomé. Y tú sabes que van a prohibir el paso doble de mi pueblo en la corrida de toros, famoso paso doble en Elba. ¿Y sabes tú por qué lo van a prohibir? Porque cuando se toca el solo de trompeta se para el toro y el torero para escuchar. Bueno, mañana a las 9 vienen, me dicen don Diego Suárez para hablar de su obra, de todo lo que tiene, y a ver si ya aquí pronto conseguimos que se libere la casa. Si mañana está bien. Es un recorrido muy sintetizado, pero también muy actualizado. En la vida en la que vivimos, en medio de todo esto, situar todo, incluso lo que estamos nosotros, lo que estamos celebrando. Bien, si no hay ninguna pregunta, alguna cosa que quiera preguntar, aclarar, que el tema, como veis, el tema es apasionante. Llevamos una semana buena. Es apasionante el tema de María es tremendo. Mira que la cristología es grandiosa, pero vamos, la mariología no se queda tampoco atrás. Todo lo que... Mira, he traído el manifiesto de porque estamos en pensamiento sobre la fe y un recorrido del credo y está muy bien sintetizado. Y aquí lo tenéis, algunos tres verbas, lo podéis encontrar, cuando veis el don de la fe en Jesús, y habla también de la fe de la Virgen también. La alegría de la fe, también muy bonito, y habla aquí precisamente de la fe en María también, recorrido por todo el credo. Esto va a trabajarlo también, en fin, ya Antonio está dando más que de sobra todas estas cosas. Y es celebración de la fe también también. Son materiales que os viene todo. La falta que se habló allí para los 5-14, aquí las faltas, sí. Hay mucho material. Y esto ya de lectorio sobre la piedad popular y la liturgia, que habla también del tema de la figura de María. Y que material hay mucho, pero con lo que tenéis, como Antonio y el grupo que está ahí, fenomenal, tenéis de sobra para avanzar. Muy bien. Me llevo yo a una alumna mía que no sé qué hace con el sacar. En evidencia. No. Muy bien. Muy bien, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, muchísimas
muchísimas gracias a don Diego por hacer y por todo. Y a vosotros, que es muy agradecido. Por ti, Seguiremos yendo.